Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la declaración de Jesús y eso es lo que nos convoca diariamente para encontrar en la palabra de Dios el pan de vida para nuestra vida. Hoy nos detenemos en San Mateo capítulo 4, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos al meditar en tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 4 de San Mateo comienza con las tentaciones de Jesús. Dice que fue el Espíritu el que llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Dice que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches buscando una intimidad más cercana con Dios, con su Padre, antes de iniciar la misión que debía desarrollar en la tierra. Por lo tanto, después de 40 días y noches, tuvo hambre. Y fue allí cuando se le acercó el tentador y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. La primera tentación tenía que ver con el apetito. Tenía hambre Jesús y era el Hijo de Dios. Pero ¿por qué tendría que seguir la indicación que recibía del enemigo? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cómo enfrentó Jesús las tentaciones? Siempre con un escrito está. Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenía hambre, necesitaba pan, pero no es solo con pan que vive el hombre. Vive de escuchar y de obedecer la palabra del Señor. Versículo 5, entonces el diablo lo llevó a una ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo porque escrito está. Ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. La primera tentación tuvo que ver con el apetito, la segunda tiene que ver con la presunción. Si era cuestión de citar la Biblia, el diablo también podría hacerlo. Solo que el diablo no citó el pasaje completo que aparece en Salmos. Le faltó la expresión en todos tus caminos. Por eso Jesús contestó, versículo 7, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Escrito está, dijo Jesús, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Versículo 8, de nuevo lo tentó el diablo llevándole a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si postrados me adoraras. Versículo 10, Jesús insiste, vete Satanás, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Jesús había venido a esta tierra para conquistar estos reinos, para conquistar esta tierra que era de Él, que dejó de ser de Él por causa del pecado y que en verdad estaba en manos del diablo. Así que ahí estaba diciéndole la verdad, le iba a dar lo que ahora estaba en sus manos. Sin embargo, Jesús dijo que al único que hay que adorar y al único que hay que servir es a Dios. Esta tercera tentación que tiene que ver con esa ostentación, ¿no? Y Jesús se mantiene firme y fiel de parte de Dios, enseñando, enfrentando la tentación a ser vencedores, adorando y sirviendo solo a Dios. Desde el versículo 12 comienza la predicación de Jesús. Dice que cuando oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea, partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán,
Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad, ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. A medida que avancemos en la lectura y meditación del Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar con citaciones directas de lo que los profetas escribieron en los años anteriores y que hace parte del Antiguo Testamento. Así que cuando yo escucho, aunque respeto, a algunos decir que el Antiguo Testamento ya no vale, que no es para nosotros, que era para otros, en ese caso, quien piensa que solo cree en el Nuevo Testamento está lleno de citas del Antiguo Testamento. Hacen una sola unidad. Una parte fue escrita antes de Cristo, la otra fue escrita después de Cristo. Versículo 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Ese era el mensaje central de la predicación de Cristo. El reino de los cielos está cerca. Y era el mismo mensaje de los profetas en el Antiguo Testamento. El gran día de Dios está cerca. El versículo 18 nos encontramos con la escena del llamamiento de los primeros discípulos. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Más que pescar peces, ustedes pueden encontrar personas para el reino de Dios. Y dice la Biblia que al instante dejaron las redes y lo siguieron. ¿Cuánto tiempo pasa entre que Dios le hace un llamado a su corazón y usted responde? Los discípulos al instante dejaron de ser pescadores y se transformaron en misioneros, instrumentos en las manos de Dios. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Al instante, enseguida. Desde el versículo 23 hasta el 25, en el final del capítulo, nos resume este ministerio inicial y al mismo tiempo es el resumen de todo el ministerio de Jesús. Jesús recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús enseñaba, Jesús anunciaba las buenas nuevas, predicaba, Jesús sanaba la parte física, la parte intelectual educativa, la parte espiritual, la integralidad del ser integrada en la misión de Jesús. Su fama se extendía por toda Siria y le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían dolores graves, los endemoniados, los epilépticos, los paralíticos, y los sanaba. Y los seguía grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y de la región al otro lado del Jordán. Sí, aquí ya estamos en un ministerio activo de parte del Señor. Un ministerio que comienza ayunando, orando, buscando a Dios para que el Padre lo dirija en la misión que tenía que cumplir. Un ministerio que comienza juntando personas y armando un equipo de trabajo, liderados espiritual y misioneramente para cumplir un propósito. Un ministerio que se desarrolla centralizado en el anuncio del reino de Dios que está próximo a llegar. Y un ministerio que se ejemplifica en esos tres pilares: enseñar, predicar y sanar. Todo eso hizo Jesús y todo eso hace para salvar y rescatar a sus hijos. Hoy podemos agradecer a Dios por la vida, por el ministerio, por la encarnación de Jesús. Y podemos permitirle a ese Jesús que llegue a nuestra vida para enseñarnos, que llegue a nuestra vida para anunciarnos el reino y que llegue a nuestra vida para sanar toda dolencia. Que su corazón sea un templo donde este Jesús pueda vivir
y morar permanentemente. Ahora vamos a hablar con Dios a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por el ministerio de Cristo. Gracias por el ejemplo en su ayuno, en su comunión contigo, en la búsqueda de poder. Gracias por armar un equipo de trabajo liderado espiritualmente y enfocado en la misión. Gracias por cuidar de todos, por recorrer todos los lugares y a través de lo que enseñaba, a través de lo que predicaba y a través de lo que sanaba, llevar a las personas la buena noticia de que tu reino se ha acercado. Te pedimos que Jesús pueda reinar supremo en nuestra vida y nuestra vida sea un templo para su morada permanente. Todo te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por su palabra.